La idea de hoy es empezar con el práctico 9, que aparecen quizá los resultados más importantes de este curso, que son el teorema de Green, Gauss y Stokes. Y digo el más importante no porque el otro no fuera importante, sino porque en definitiva todo lo que hicimos antes es para poder llegar a estos teoremas, o sea, todas las herramientas que tuvimos, en las que estuvimos trabajando antes, son, si se quiere, para llegar a estos teoremas, que son bastante importantes en el cálculo vectorial. ¿Tá? Hoy vamos a trabajar en particular con el teorema de Green. Voy a hacer un ejercicio del teorema de Green y después hacemos consultas, ya sea del práctico 8 o los que hayan arrancado con el práctico 9, las consultas que tengan. ¿Ok? Ahí debería estar compartiendo la letra del práctico. Avísenme si no es así. Y bueno, ahí ven que hice algunas anotaciones. Voy a hacer en particular, voy a trabajar sobre el teorema de Green, les voy a recordar lo que es el teorema de Green de teórico, y voy a trabajar en particular con el ejercicio 4, ¿tá? Y acá hice algunas anotaciones que, por ejemplo, el ejercicio 1 está en las notas, en la página 96, en las notas de teórico. Fíjense ahí, a ver si con eso lo pueden hacer, o primero intenten hacerlo por la de ustedes. Y, o en todo caso, si quieren, primero lean la página 95, que es la teoría necesaria, si quieren, para hacer este ejercicio 1, y intenten hacer el ejercicio 1 con la teoría que da en la página 95, el corolario ese, y si no les sale, bueno, miren cómo está hecho en la página 96. ¿Tá? Se lo dejo para ustedes. Y después el ejercicio 2 me resulta un poco raro, o sea, en cuanto a que esté ahí, me parece más un ejercicio del tipo práctico 7, de hallar, ver que un campo era de gradientes y hallar los potenciales escalares. Y después calcular la integral con lo que era la regla de Barrow. O sea, lo miré medio por arriba y me pareció que era eso, así que por ahora no lo voy a tocar. En todo caso, después lo miro más en detalle, pero en principio me parece que es algo tipo práctico 7. El 3 está interesante, pero voy a arrancar con con el ejercicio 4, ¿tá? Así que eso es para los que siempre les interesa saber qué voy a hacer hoy. Bueno, voy a comentarles el teorema de Green, teóricamente, y después vamos a trabajar sobre el ejercicio 4, que es una aplicación teórica del teorema de Green. ¿Tá? Y después, bueno, acá puse una raya, ven, que a partir del 6 arranca con otro teorema, que es el teorema de Stokes, que eso lo vemos en la clase que viene o la otra. Y el teorema de Stokes se puede pensar como una generalización del teorema de Green a R3. El teorema de Green van a ver ahora que es en R2, es en el plano. El teorema de Stokes lo pueden ver como una generalización de Green a R3. Eso lo vemos en la clase que viene. Y el otro teorema que está en la vuelta es el teorema de Gauss, que ese está más abajo en el práctico. ¿Tá? Entonces, bueno, en definitiva hoy, teorema de Green, teórico, y ejercicio 4 como aplicación. ¿Tá? Así que arranco nomás. Si no hay comentarios, yo tengo acá el chat. Nadie comentó nada. Después vemos cómo van con el práctico 8. Acá me pregunta cuántas clases son de este práctico. Bueno, están previstas 3 clases, según el cronograma sugerido, que sería la de hoy jueves y las 2 de la clase de la semana próxima. ¿Tá? Así que en principio 3 clases. Capaz que 4. No sé. Depende qué tanta relevancia le vayamos a dar al tema de formas diferenciales. ¿Qué les iba a decir? Ya les adelanto, igual el martes les digo bien, pero que el próximo jueves, no hoy, sino el siguiente, hay paro general de 24 horas del PIT-CNT. Y yo me voy a estar adhiriendo a ese paro, así que el próximo jueves no va a haber clase. Pero bueno, eso lo voy a avisar en el EVA, así que no se preocupen. Les comento nomás. Bueno, entonces, arranquemos con el práctico 9. Y vamos a ver en particular lo que es el teorema de Green. ¿Tá?
Ok, entonces el teorema de Green es en R2, entonces el teorema de Green, voy a tengo un campo vectorial, vamos a llamarle F, de un cierto dominio de R2, no sé si me conviene llamarle D al dominio, pero está, en R2, ¿está? Bueno, F de clase C1, creo que pide eso. Y por otro lado tengo una curva, y tengo además una curva en R2, que es cerrada, ¿está? El tema de Green es para curvas cerradas, simples, cerrada simple, creo que regular también, ahora nos fijamos, y orientada en sentido antihorario. O sea, la recorro en sentido antihorario, digamos. ¿Está? O sea, ahí va. Simple, regular. Acá me dicen que pide regular. Bueno, vamos a agregar acá que es regular a trozos. Regular a trozos. Está, eso en general va a ocurrir, por eso no le doy tanta bola. Pero lo que seguro hay que asegurarse es que sea cerrada simple. Ahora les recuerdo lo que era eso. Regular y orientada. Regular a trozos, está regular, pedida. Los detalles mírenlo en el teórico. Y orientada en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Bueno, tengo el plano, R2, tengo una curva, vamos a llamarle C, ¿está? Cerrada, que sea cerrada, ya saben, se dan cuenta lo que es que se cierra en un momento, se tocan, el punto donde salí con el punto de llegada, digamos. En sentido antihorario, también no hay problema con eso, o sea, sería así, ¿no? Orientada en sentido antihorario es que la recorro en este sentido. Regular era que la parametrización bueno, que no tenga puntas básicamente, va a ser eso. O sea, que no tenga tipo puntas así, la curva. Si tiene una punta así, y como dice regular a trozos, esta parte es regular y esta parte es regular. Entonces, la curva en total es regular a trozos porque tiene dos partes, está compuesta de dos partes, cada una regular. Pero eso no se preocupen mucho por eso. Lo que falta ver es qué era lo de simple. ¿Se acuerdan lo que era lo de simple? Simple era que no se cortara a sí misma, ¿está? Excepto quizá en el punto final, digamos. O sea, imagínense que salía acá, bueno, cuando llega al mismo punto, ahí se corta, digamos, pero simple era que la curva no se corta. Eso lo recuerdo por si, o sea, C es simple si no se cruza a sí misma, vamos a decir. Esto es intuitivo, ¿no? O sea, es informal, quiero decir. Acá, est- esta, esta curva, por ejemplo, no es simple, porque se cruza ahí, ¿no? O sea, arranqué así. Esta curva no es simple. Ah, bueno, si no se cruza a sí misma, si no se cruza, se entiende, ¿no? Esta curva no es simple porque se cruza en A, vamos a llamarle A al punto S. Y tal, una curva simple es la que está arriba o voy a hacer otra acá. Este, no tiene por qué ser cerrada la curva simple, pero está. Esta sí es simple, ¿tá? Porque no se cruza a sí misma, por más que el punto inicial y final son el mismo. ¿Tá? Esta sí es simple, pues no se cruza a sí misma.
Creo que cruza se escribe así, ¿no? Con Z. ¿Está? Esto para recordarles. Entonces, lo que pide el teorema es que sea cerrada, simple, o sea, que no se cruce a sí misma, y orientada en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, llamémosle C, C le llamamos a esta curva, y voy a considerar, para enunciar el teorema, la parte de adentro de la curva, la parte encerrada por la curva, o sea, la región acotada del plano que queda encerrada por la curva. Voy a ponerle un color ahí, no sé, este. Esta es la parte de adentro. ¿Ok? Entonces, llamémosle R a la parte de adentro. Queda cambiar el... ¿Cómo está? Ya fue. Ok, entonces lo que me dice, R es la parte de adentro, o sea, R es la región encerrada por la curva. Déjenme ver en el teórico si, cómo le llama, porque voy a tratar de hacerlo. Esperen que estoy viendo el teórico ahora, ya les vuelvo con ustedes. Ok, tal le llama D y el campo tal le llama U. Ok, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, voy a cambiar acá. A esto le llamo U, al dominio del campo. ¿Está? No. Esto para hacerlo igual que en el teórico. Y D le llama a la región de adentro unión la curva, o sea, el borde de R. Esto también se puede denotar como el borde de la región esa. ¿Está? Ok. Esto lo voy a tirar para abajo así no me queda tan desprolijo. Vamos a tirarlo primero tengo que crear la página. Este recordatorio lo tiro para abajo así puedo expresar el teorema acá. Está. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Está D, bueno, digo, sea D, sea R, la región encerrada por C, la región del plano encerrada por C, y sea D igual a la región de adentro unión el borde, o sea, la curva. ¿Está? O sea, esto es el borde de R. Es una forma de notar esto. ¿Está? Entonces, en estas condiciones, lo que me dice el teorema de Green, sí, me falta una cosa que es que a F, el campo F, voy a sacarlo de C1 esto, digo, hay que ponerlo, pero no me voy a meter en detalles, ahora lo escribo. F lo voy a escribir como que tiene componente P y Q, ¿está? O sea, F agarra un vector de R2 y me devuelve un vector de R2, entonces lo que digo es que el vector que me devuelve el campo F tiene función coordenada P y segunda función coordenada Q. Ya hemos trabajado con esa notación, simplemente se la recuerdo. Cuando hagamos un ejemplo capaz que quede más claro. Pero el campo tiene primer función coordenada P y segunda función coordenada Q. Entonces lo que me dice es que en estas condiciones se cumple que la integral sobre la curva de F, llamarle, no sé, dl, es la integral en D de Qx menos Pi. Opa. Está donde P y Q son las componentes del campo. ¿Está?
Eso es lo que me dice el teorema de Green. Entonces, algunos comentarios. Este, primero, lo interesante es que me vincula, vamos a poner acá colores, la integral sobre una curva, ¿sí? Con la integral sobre la parte encerrada por la curva, que es una región plana, una región del plano. Este, eso, eso ya es bastante interesante. Lo otro es que no lo vamos a precisar ahora, pero ya les voy adelantando, que se acuerdan que ¿se acuerdan cómo era el rotor de un campo de este tipo? El rotor de F me quedaba un vector de R3 que era 0, 0, y en la coordenada tercera, digamos, era Qx menos Pi. ¿Está? O sea, el rotor de un campo que está de R2 en R2, un campo vectorial en R2, que tiene funciones coordenadas P y Q, si se acuerdan, esto ya lo habíamos visto, era esto. Entonces, en definitiva, esto no es otra cosa que la coordenada z del rotor de F. Vamos a llamarla, denotar así. ¿Está? O sea que me está vinculando la integral de F en la curva con la integral del rotor de F en la región, el dominio D. Acá D acuérdense que es R unión C. ¿Está? Le puse el mismo color de R, pero no es solamente R, es R unión C. ¿Está? Lo más interesante ahí es R, para la integral doble esa. Entonces, esto me vincula, está como les decía, el campo vectorial, su integral en el borde de una región, con la integral en la región del rotor de F, que es como una especie de derivada de F. Acá me pregunta Marcos si no me faltó decir que U tiene que contener a D. U es el dominio de F. Sí, sí. No lo pongo porque tal, los detalles esos tan finos no se los dejo para ustedes que miren, pero sí, obviamente que este, el dominio de F, para poder integrar F en D, F tiene que estar definida por lo menos en D. Entonces el dominio de F tiene que contener a D. Está bien eso. No lo escribo para no. Porque son detalles que son ruido en definitiva, porque es como evidente. Entonces prefiero centrarme en las cosas más relevantes. Pero sí, digo, es importante obviamente. Pero si no, no tendría sentido calcular de integral. Gracias igual por el comentario. Ese es el teorema de Green. Y ya les adelanto que si ya vieron el teorema de Stokes y con esta observación que hice, que en definitiva el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. ¿Está? Entonces, eh, van a ver que Green es un caso particular de Stokes. De Stokes. Si no, esta observación, si no la entienden ahora, no se preocupen, porque todavía no vimos el teorema de Stokes en el práctico. Es solamente para adelantarme a lo que va a ocurrir. Está. Y bueno, queda esto acá. A ver, le pongo recordar. Y bueno, nos falta solamente una cosita más de teórico y arrancamos con el ejercicio 4. Hasta acá, ¿todo bien? No sé si alguien tiene alguna duda. Bien de bien, vamos a verlo. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, vamos a ver lo que se llama la versión generalizada del teorema de Green. Que no se asusten porque no es nada del otro mundo. De hecho, voy a tratar de convencerlos
que es evidente, que lo que considera esta versión generalizada, la voy a introducir de esta forma. Ahora supónganse que nosotros teníamos una curva cerrada simple para el teorema de Green, orientada en sentido antihorario. Les comento que acá decimos que una curva está orientada positivamente si está orientada en sentido antihorario. ¿Tá? Eso mírenlo ahí en las notas, pero es eso. Lo de la orientación va a ser más relevante cuando veamos el teorema de Stokes, porque ahí vamos a pasar a R3 y hay que tener un poco más de cuidado, pero acá es simplemente orientar las curvas en sentido antihorario. Estoy trabajando en el plano con Green, no hay problema. Entonces, miren esto. Esta, vamos a achicarla un poco. Ahora voy a centrarme en las regiones. Entonces, digo que esta región, que está en rojo, la puedo escribir como, bueno, es la misma acá, pretende ser la misma, pero con dos agujeros acá. ¿Tá? Ahora estoy mirando, tipo, no hay funciones en la vuelta, simplemente un conjunto. Vamos a llamarle eh, R a esta, o R1 le voy a llamar, R a esta, que está en verde. Solamente hay puntos del plano. ¿Tá? Entonces lo que digo es que el conjunto que llamé R1 es, perdón, acá no me pongo de acuerdo. El conjunto que le llamé R1 es el conjunto R, que en definitiva es, le saqué unos agujeros ahí, más los puntos del agujero, ¿no? El agujero 1 más el agujero 2. Vamos a escribirlos así. Opa. Esto es trivial, pero bueno, lo voy a hacer. Así. Más. Los agujeros le voy a poner el mismo color. Opa. Entonces vamos a llamarle R2 a este y R3 a este. Esto es. Ya van a ver a lo que voy. Esto sería R2 y esto sería R3. Bueno, después lo agrando de última. ¿Está? ¿Están de acuerdo con eso o alguien no está de acuerdo? Esos son puntos de plano nada más. Entonces, bueno, en definitiva, R1 es este, unión este, ¿no? Entonces, la integral sobre R1 de un campo, en particular del campo QX menos PI, ¿tá? No le pongo el de X de Y para ahorrarme, va a ser igual la integral sobre R de ese campo más la integral sobre R2 más la integral sobre R3. ¿Tá? Si alguien no está de acuerdo, me tira ahí en el chat y lo vemos, los argumentos. Por ahora no usé nada raro. ¿Tá? Simplemente usé que como R1 es la unión de todos estos y no se intersectan entre sí, bueno, está, la integral me da eso. Entonces ahora voy a usar el teorema de Green y digo, el teorema de Green aplicado a cada una de estas curvitas por separado, digamos. Vamos a ver si lo puedo escribir más arriba. Manguen un cacho. Ahí va. Está. Entonces, le voy a llamar, para usar el teorema de Green, le voy a llamar C1 a esta curva,
voy a llamar C a esta curva, voy a llamar C2 a esta y C3 a esta. ¿Está? ¿Ok? Entonces, por el teorema de Green, esta curva, esto es la aplicación directa del teorema de Green, que ahora vamos a llamarle D1 a esto. R1 es la región, está. D1 sería R1 unión C1. ¿Está? O sea, simplemente le agrego, o sea, el borde. Eso no cambia nada, simplemente, o sea, estoy diciendo, en vez de integrar sobre R1, que es la región de adentro, integro sobre R1 y el borde, o sea, sobre el D que le llamaban antes en Green. Acá no cambia nada, simplemente usé el argumento de la unión, pero agregando el punto del borde. ¿Está? Entonces, ahora por Green, si se acuerdan, Green lo que me dice es que si yo tengo una curva así, que es el caso que tengo a la izquierda ahí de la igualdad, la integral de f, o la integral esta, sobre D, que sería R unión C, es la integral del campo f en la curva, o sea, en el borde. O sea que esto es la integral en el borde del campo f. Acuérdense que f es PQ. ¿Está? Ahí use Green. Esto es quizá la parte más importante del razonamiento. ¿Está? No sé si alguien se quedó por el camino, porque esta es la parte más importante. O sea, usé Green en esta, esta curva y esta región. ¿Está? Que Green me vincula la integral de esto, que es el rotor en definitiva de f, sobre la región con el borde, con la integral de f en la curva, está en el borde. Está. Entonces acá usé Green. Acá no voy a usar nada, lo dejo así porque esto es lo que quiero despejar para el teorema generalizado. Y acá uso Green de nuevo, y esto me quedaría. Uso Green ahora en esto. Y entonces me quedaría que la integral en la región del rotor de f es la integral en el borde de f. Y lo mismo con este. Esto que estoy buscando no es la curva es C2 y R2, C3, R3, la región. O sea que esto, de nuevo por Green, es la integral en C3 de f. ¿Está? Y si me creyeron todo eso, acabo de tratar de convencerlos intuitivamente, al menos, de que de una versión del teorema generalizado, que es para el caso de n igual 2, que es, ahora voy a despejar esto. Entonces, la integral doble en este conjunto, que es el que me va a interesar, que no apliqué Green todavía ahí, simplemente porque de hecho quiero vincular la integral doble esta con una integral sobre la curva, sobre el borde C de esa región, está el borde C de la región verde. Eso es de eso me va a hablar el teorema generalizado de Green. Entonces, me quedó despejando, me quedó que eso sería esta menos estas dos, ¿no? Entonces sería la integral sobre C1 de f menos la integral sobre C2 de f más la integral sobre C3 de f. ¿Está? Y eso, que lo vuelvo a escribir acá, eso es el teorema generalizado para un caso de que tengo dos curvitas acá adentro. Entonces, este sería C, la región. Estoy copiando el mismo dibujo que arriba, pero para que quede, para que lo puedan ver, vincular los C y todas esas cosas con, este sería R, y a esta curva le llamé C2 y a esta C3, o al revés, no importa eso. No me gustó eso. Esta curva le llamo C3. No, esperen un cacho que no me convenció. C3 a esta curva de abajo.
Entonces, lo que me dice el teorema generalizado es, porque el teorema de Green es sin los agujeros estos, y el teorema generalizado me dice que si tengo una curva C y otras dos adentro, así de esta forma, también cerrada simple, bueno, en vez de ser como era Green, que me vincula la integral del rotor en la región con la integral del campo en la curva, esta sería C1, ¿cuál es? Ah, C1 es la misma que C, o sea, esto es lo mismo. Esto sería, si no tuviera los agujeros, esto sería el teorema de Green, ¿está? Ahora, lo que me dice el teorema de Green generalizado es cuando tengo los agujeros esos, o sea, las curvas adentro, no, bueno, vamos a hacerlo. Cuando tengo las curvas adentro, tengo que restarle lo que sería la circulación del campo sobre la curva de adentro, ¿está? O lo pueden pensar también que lo que hacen en definitiva es eh, integrar en la región R unión C, sería integrar en todo lo que la región sin los agujeros, menos integrar en cada uno de los agujeros. Y después aplicar el teorema de Green. Bueno, nada, quería tratar de comenzarlo. Ese es el teorema de Green generalizado. La expresión del teorema de Green generalizado me vincula la integral del rotor en la región con agujeros con la integral del campo en cada una de las curvitas, la del borde y la de la parte de adentro. ¿Está? ¿Duda de esto? Esto es Green generalizado para el caso en igual 2. Si tengo más agujeros, bueno, le sigo restando cosas. ¿Está? Esto sería Green generalizado. Vamos a escribirlo acá. Esto es Green generalizado. Opa. Para n igual 3 sería. Para n igual 3 curvas. ¿Está? Si tengo más, le resto. Si tengo más curvas adentro, resto más términos. ¿Está? Lo voy a escribir así y ustedes lo miran en teórico o se dan cuenta cómo sería. Más términos. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, si tuviera otro agujero acá, sería una curva C3, bueno, el resto acá, perdón, C4, integral sobre C4 de F. ¿Está? Bueno, con esto, bueno, una cosita más, perdón, disculpe. Hasta acá venimos bien. Una cosa más, que es un caso particular de esto. Disculpen los que no les gusta que haga mucho teórico, pero yo les digo, este práctico tiene 3 teoremas y bueno, está bueno detenernos un poco en esos teoremas, aunque sea clase de práctico esto. Entonces, un caso particular de esto, eh, que lo vamos a usar para el ejercicio 4, que es el siguiente. Tengo una curva y tengo una sola curva adentro, o sea, un solo agujero en la región. Entonces esto lo llamo C1, esto lo llamo C2, siempre orientadas en sentido antihorario. La región es esta. ¿Está? Y entonces, ¿qué me dice Green generalizado? Porque esto sería restarle solamente 1. Entonces, por Green generalizado. O sea, yo lo hice para 2, pero bueno, obviamente para 1 es restarle solo 1. Sería la integral en la parte de adentro, unión C1. Esto lo llamé R. De
Qx menos Pi, que es el rotor del campo, me quedaría la integral en la curva de afuera del campo menos la integral en la curvita de adentro del campo. Esto es originalizado con una solo agujero, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa si, entonces, si además vale que esto igual a 0, en D, bueno, entonces claramente las integrales sobre la curva C1 y sobre la curva C2 coinciden, ¿no? Porque esto sería 0. Es un caso particular, es como un corolario, si quieren, de Green generalizado, para el caso en que el rotor del campo es 0. ¿Tá? Entonces, si pasa eso, entonces, bueno, eh, la integral del campo sobre C1 es lo mismo que la integral del campo sobre C2. ¿Tá? O sea que esto, le pongo así este circulito, es que quiere decir que la curva es cerrada. La circulación del campo se llama también. ¿Tá? Nada, ese es un corolario que, vamos a ponerlo así. Entonces, si además vale Qx menos P igual 0, o sea, sería el rotor, o sea que si el campo es irrotacional, la coordenada z del rotor, pero en definitiva es el rotor porque tiene solamente coordenada z. Si el campo es irrotacional, la integral sobre esta curva y sobre esta curva coinciden, ¿tá? Del campo. Estas curvas son homotópicas entre sí. Eso quiere decir que puedo llevar una a la otra de forma continua, puede deformarse uno hasta obtenerse dos con variaciones continuas de la curva. O sea, la voy llevando así de poquito, sin saltos bruscos, hasta C2. Eso quiere decir que son homotópicas. Ya habíamos hablado, creo, de eso, de homotopía a un punto para definir un dominio simplemente conexo. Entonces, no, C1 y C2 son homotópicas. Les comento esto porque a veces en el teórico aparece, es un comentario nomás, que entonces en definitiva esto se puede decir que si tengo dos curvas homotópicas y el campo es irrotacional, bueno, la integral sobre las curvas del campo da lo mismo, ¿tá? Esto que está acá abajo, ¿tá? Bueno, y con esto estamos en condiciones de hacer el ejercicio 4. ¿Algún comentario, alguna duda? Están bien callados hoy, no sé si están ahí. Es medio un viaje esto porque de la pandemia, ¿no? Porque de dar clases por Zoom, porque nos quedan 2 semanas de clase y la verdad que no conozco a ninguno de ustedes. Las caras, ¿no? Algunos nombres que se repiten en el chat, pero las caras no los conozco, entonces, bueno, está. Ustedes sí me conocen. Si me ven por ahí, me saludan. O me putean, no sé. Bueno, estamos todos de acuerdo con esto. Esto es green. La verdad que está divertido. Una vez que le agarran la mano, está divertido. Y vamos a ponernos a trabajar entonces. Ok, parece que está todo bien. O no sé. Entonces, ahora estoy mostrando el práctico, la hoja. Buenas, gracias Mariano. Valentina me pregunta si va a hacer alguno más que el 4. No, solamente el 4. No me da el tiempo. Vamos a hacer el 4, ¿está? O sea, esta clase, ¿no? Después vemos alguna otra cosa. Yo pienso que una vez que haga el 4 se van a poder dar cuenta cómo hacer el 3. ¿Está? Que en definitiva el 3 también es usar el resultado que acabo de comentarles porque el 3, ven que les dice que los campos que le dan ahí son irrotacionales. Entonces se estaría cumpliendo la hipótesis esta que dije al final de que si el campo es irrotacional, la integral sobre dos curvas homotópicas da lo mismo. Acá me pregunta Valentina, ¿qué tan feo es este práctico? No, nada feo. Estar lindo. Vamos a... Es, no sé si es feo o lindo, pero que es muy importante este práctico.
práctico, ¿tá? O sea, es extremadamente importante. Ya les digo, se lo dije al principio de la clase, el teorema de Green, Gauss y Stokes, que en definitiva Green es un caso particular de Stokes, son los teoremas más importantes del curso. Se construyen en base a todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que, más allá de que sea lindo o feo, esfuércense, traten de que puedan trabajar en este práctico. ¿Tá? Bueno, hagamos el 4. El 4 me piden calcular la integral sobre una curva de este campo vectorial, ¿tá? Que tiene, en definitiva, el campo tiene esta componente P, y esta sería la componente Q. O sea, el campo es un campo en R2 que tiene primera función coordenada P y segunda función coordenada Q, donde P y Q son esto que marqué ahí. ¿Tá? Y me dice calcular la integral de ese campo a lo largo de una curva, y la curva es una curva cerrada que da 3 vueltas alrededor del punto menos 1, 0, en sentido antihorario, y 2 vueltas en sentido horario alrededor del punto 1, 0. ¿Tá? No me dicen cuál es la curva. Eso es una cosa importante a resaltar. No me dicen cuál es C. No me dicen tipo es una circunferencia, es una elipse. Simplemente me dicen que da 3 vueltas en sentido antihorario alrededor de menos 1, 0 y 2 vueltas en sentido horario alrededor de 1, 0. ¿Tá? Y bueno, es un conjunto, es continua porque es una curva, la definición de curva era algo continuo, o sea que tiene que ir de forma continua, no puede haber saltos en la curva. Sabemos que es cerrada, no me dice que sea simple, o sea que se puede cruzar sobre sí misma, de hecho se va a tener que cruzar porque está en el plano y da 3 vueltas alrededor de un punto, por ejemplo, y 2 vueltas alrededor de otro. Y bueno, me imagino que es regular, eso no, si no le dice nada, asuman que sí, regular a trozos. Y ta, lo viaje de esto es que no me dicen cuál es la curva. Pero la gracia va a ser usar el resultado que acabo de decir, de comentarles, y elegir una curva que me convenga, y decir que no importa cuál sea la curva que me den, que no me dicen cuál es, si es homotópica una circunferencia, por ejemplo, puedo, y el rotor de este campo es 0, para estar en las condiciones del teorema que acabo de enunciar, puedo decir que la integral sobre la curva, sea cual sea, no me dicen cuál es, va a coincidir con la integral sobre una circunferencia, por ejemplo, si la curva es homotópica de la circunferencia. ¿Está? Entonces, esa es un poco la idea, vamos a verlo bien. Hay que verlo con cuidado, pero no tiene nada del otro mundo esto. ¿Está? Vamos a hacerlo. Entonces, ejercicio 4. Entonces, quiero calcular. Ahora estoy de nuevo en la hoja de cuaderno. Integral del campo F, que va de un cierto dominio de R2, y F, escribirlo, que sea medio tranza, pero lo voy a escribir, es menos 3i sobre x menos 1 cuadrado más i cuadrado, más 2i sobre x más 1 cuadrado más i cuadrado, coma, esa es la primera componente, 3x menos 1 sobre x menos 1 cuadrado más i cuadrado, menos 2x más 1 sobre x más 1 cuadrado más i cuadrado. ¿Está? O sea que esto sería P de xy, y sería la coordenada Q, o sea, la segunda coordenada del campo. ¿Está? Entonces me dan ese campo,
sobre, quiero calcular la integral, bueno, voy a escribir lo distinto, después lo borro, pero me dan ese campo y quiero calcular la integral de f sobre una curva cerrada C, que no sé cómo es, pero sé que da 3 vueltas en sentido antihorario alrededor del menos 1, 0 y 2 vueltas horarias alrededor del 1, 0. A ver si lo copié bien. Ahí va. Eso no me dicen cuál es C. Observación. No me dicen cuál es la curva C. Entonces la idea es que no va a ser necesario saber cuál es la curva C, porque si no, no se puede hacer el ejercicio. Entonces vamos a ilustrar esto gráficamente, en el plano. Una posibilidad, ¿no? Porque obviamente que hay infinitas posibilidades. Acá tengo el punto menos 1, 0. Acá tengo el punto 1, Yo 0. aparte que hallaste, se puede agarrar una curva, un círculo, por ejemplo, que rodee, y se calcula ahí la integral, ¿no? Por lo último que hallaste, Y ¿no? entonces, Que bueno, era voy a dibujar ahí una posibilidad. Sería, te voy a dar, vamos a suponer que arranco acá y doy una, dos, bueno, está, gilié. Una, dos, tres vueltas. No, no, vamos de nuevo, vamos de nuevo, disculpen. Voy a cruzarme acá. Una, dos, tres vueltas. Está, y ahora me voy para el otro. Y doy una, eh, ah, dos vueltas. Y tal, si quiero puedo terminar ahí, por ejemplo. No voy a hacer eso porque me va a convenir otra cosa, pero acá entonces hice una, vamos a ver un poco el recorrido, antihorario, ¿está? Este es el punto donde se cortan acá. Hice una, dos y tres. Y ahí me fui para el otro lado, hice una horaria, en este caso, ahí me corté, tres, y me quedé acá, ¿está? O sea, arranqué acá en A y terminé en B. Acá me preguntan si la curva tiene que ser simple. No, de hecho no puede ser simple. O sea, se tiene que cruzar a sí misma. Estaba simple la que no se cruzaba. O sea, no puedo dibujar una curva que encierre, que dé dos vueltas en torno a un punto, por ejemplo, que sea simple, ¿no? Entonces, esta es la curva C. Esa es una posible curva C, digo. Lo único que sé que es cerrada, da tres vueltas en sentido antihorario alrededor de menos 1, 0 y dos vueltas en sentido horario alrededor del 1, 0. ¿Tá? Simple no es. ¿Tá? Entonces acá me dice que entonces no se cumple el teorema de Green. Estoy de acuerdo. No, ¿cómo vamos a escribir eso? La observación, como C no es simple, vamos a poner así, C no puede ser simple, porque da al menos dos vueltas en torno a un punto. Entonces, no puedo aplicar Green a C. ¿Tá? Eso estoy de acuerdo. ¿Ok? Tá. Entonces,
¿Cuál es la idea? A ver. No, no está, no importa. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea va a ser aplicar muchas veces green a distintas curvas. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá la idea va a ser aplicar green primero con esta curvita, que sí es cerrada simple, y después por separado con esta curvita, con este tramo de la curva C, digamos, que sí es cerrada simple. ¿Está? Lo mismo acá, voy a aplicar green 3 veces. Primero con esta curvita, después con esta otra. ¿Tá? Una por cada vuelta que da, ¿ok? Acá pregunta Valentina si no es simple porque no es inyectiva. Ok, simple, puedes pensar lo que es inyectiva, que sea simple, que sea inyectiva, pero no del todo, porque, por ejemplo, esta curva, no tiene por qué ser una circunferencia, pero esta curva es simple, ¿está? O sea, partí de A y llegué hasta A, ¿está? Es cerrada y es simple, por más que, a ver, primero, no tiene sentido hablar de curva inyectiva, ¿está? Lo que tiene sentido es hablar de parametrización de la curva, parametrización inyectiva de la curva, ¿está? O sea, la curva eh, es un conjunto de puntos del plano, ¿está? Entonces, si yo se me ocurre recorrer esto, arrancando de A y la recorro 2 veces por el mismo camino, la curva es la misma, simplemente que la recorrí 2 veces la misma curva. O sea que en realidad la curva no tiene sentido decir que es inyectiva o no. Lo que tiene sentido decir es si la parametrización de la curva es inyectiva o no. O sea, si la parametrización recorre la curva más de una vez o no. ¿Está? Entonces, en realidad simple es que la curva no se cruza a sí misma. ¿Está? O sea, que no pasa esto. Si permitimos que se toque, tipo que se cierre, ¿está? Pero que no se cruza. ¿Está? O sea, a ver, déjeme ver que eso trataba de responderle a Valentina. No sé, Valentina, si te llegué a convencer un poco. A ver qué me dice la gente. Mariano. Ah, está. Ahora vemos Mariano. Acá Marco me pregunta si no podría dar las vueltas sin pasar por A. A ver. O sea, vos tenés el punto y... ¿Cómo harías? Tipo, no lo veo. O sea, hacer así. Así es y vos. O sea, ahí se está cruzando igual la curva. La curva es el conjunto de puntos, ¿no? No me importa cómo la recorro. O sea, esto ahí se cruza porque está... acá se cruza. Si le pongo una lupa ahí, la espiral. A ver. Ah, ok, ok. A ver. Sí, pero no puede ser cerrada. Todo muy lindo, pero no se puede cerrar. Tiene que cerrarse en algún momento. Esa es la cuestión. A ver, Valentina, déjame ver Valentina si me quedó algún comentario más arriba. Pues es una espiral. Está, creo que ya respondí a todo el mundo. Valentina me dice, pero si yo hago una curva que la recorra 3 veces, pero siempre por la misma, ahí sería simple. Ah, bueno, sí. O sea, vos decís como que, imagínate que está el punto y es una circunferencia y la recorro 3 veces. Eh, sí, a ver. Vamos a ver. Espera. Porque estoy pensando cómo argumentar eso. O sea, esta curva, o sea, hay que separar lo que es la curva de la parametrización, ¿está? O sea, yo tengo esta curva, ¿está? No sé, y tengo este punto, no sé cuántas vueltas da la curva alrededor del punto.
¿tá? O sea, las vueltas que da depende después de la parametrización que yo elija, ¿tá? Este, si yo elijo si yo, imagínense que tengo una circunferencia, no, cualquiera. Tengo una circunferencia, ¿no? Wow. Entonces, yo la parametrizo y depende cómo varíe tita, en qué rango varíe tita, si tita varía entre 0 y 2pi, doy una única vuelta. ¿Tá? Este es el punto P. Entonces, esa es la curva, es una circunferencia, ¿tá? Ese conjunto de puntos. Si yo agarro una parametrización que coseno tita, seno tita, y tita entre 0 y 2pi, bueno, parto de acá, de A, voy a dar una vuelta y llego a A, o sea, di una vuelta alrededor de P. Si la parametrización la hago variar a 4pi, doy dos vueltas. Y a 6pi doy tres vueltas. Está. Ahí con la parametrización di tres vueltas. Pero tuve que hacer aparecer la parametrización en juego. Y podrían pensar que no es la curva la que da tres vueltas, sino que es la parametrización la que da tres vueltas. Es una cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, acá, esta curva, yo no diría que da tres vueltas alrededor del punto, sino que la parametrización que yo elegí, que es una forma de recorrer la curva, da tres vueltas alrededor del punto. Pero la curva en sí no da tres vueltas. Para que la curva dé tres vueltas, tengo que agregarle puntos a la curva. Y de este tipo, por ejemplo. ¿Tá? Ahí daría dos vueltas y acá daría tres vueltas. O sea, como que tengo que agregar puntos a la curva original para que no importa cuál sea la parametrización, si yo quiero recorrer toda la curva, por lo menos tengo que dar tres vueltas alrededor del punto. ¿Tá? Entonces, cuando digo que tengo una curva que da tres vueltas, me refiero a que sin hacer entrar en escena una parametrización, el conjunto de puntos que conforman la curva, yo lo miro y veo que da dos vueltas o tres, la que sea. O sea, acá no hay parametrización en la vuelta, simplemente hay un conjunto de puntos que conforman la curva. Y está. Si yo quiero recorrer esa curva, no importa cuál sea la parametrización, por lo menos tengo que dar tres vueltas. Tengo que dar tres vueltas. Entonces está. Es una cuestión de ponerse de acuerdo. ¿Qué quiero decir cuando digo una curva que da tres vueltas? Pero está bien, o sea, está bien esa aclaración. Bueno, espero haberme expresado bien. Cualquier cosa me rectifico más adelante, pero creo que esa es la idea de lo que pide el ejercicio. Entonces está. Cuando digo que tengo una curva que da tres vueltas, bueno, tiene que ser algo de esta forma. ¿Tá? Entonces no va a ser simple, se va a tener que cruzar. No hay forma, si es cerrada además, ¿no? Porque tal, el espiral no es cerrado. Bueno, entonces, bueno, esa es la situación, ¿está? Entonces, yo lo que les digo es que mi estrategia va a ser la siguiente. Voy a copiarme este dibujito. Estas son las bondades de usar Zoom y no un pizarrón común y corriente. Acá sería, ¿no? Pimba, Sabero. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Voy a agarrar y voy a considerarme una circunferencia acá. Después le voy a cambiar el radio, va a ser más chica en realidad. Esto va a ser esto agregueta, una circunferencia centrada en menos 1, 0. Y recorrida en sentido antihorario. Y también voy a agarrar una circunferencia centrada en 1, 0. O sea, esto es una circunferencia, supuestamente es una circunferencia eso. Opa. ¿Tá? También en sentido antihorario, horario, eso después lo vemos, ¿verdad? ¿Tá? Entonces, bueno, esto olvídense por ahora, este tramito, no le den bola, pero le digo lo que voy a hacer. Entonces, la gracia va a ser que si yo voy a tratar de aplicar este resultado, bueno, entonces lo que le decía, quiero aplicar este resultado
de que la integral sobre dos curvas homotópicas es la misma de f, pero este resultado me pide como hipótesis que el rotor del campo f sea cero. ¿Está? Entonces, habría que verificar eso. ¿Está? Entonces, eso se lo dejo para ustedes, pero este campo que me dan, así, una porquería, el rotor de este campo es cero, efectivamente. Entonces, vamos a estar en condiciones. Entonces, vamos ahí. Entonces, me queda de tarea comprobar que el campo que me dan cumple que la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y me da cero. O sea, rotor, la coordenada Z del rotor es cero. ¿Está? Entonces, en este caso, entonces, podemos aplicar el teoremita aquel y la integral sobre dos curvas homotópicas va a ser la misma. No se adelanten, acá en el chat ya se están adelantando, pero... Entonces, por el último resultado teórico que vimos, podemos afirmar que la integral, todavía no, esto es un paso previo para esto acá abajo, podemos afirmar que la integral del campo sobre una curva C1 va a ser igual a la integral del campo sobre una curva C2 para todo par de curvas homotópicas. ¿Está? O sea, que la puedo llevar una a la otra de forma continua. ¿Está? Esto sería C2 y esto sería C1. ¿Está? Siempre orientadas en sentido antihorario. ¿Está? Valentina me pregunta si esto está en las notas. Sí, sí, está en las notas. Entonces, ahora, Entonces que el campo no rote ahí es como que no sé, lo relaciono con física, ¿no? Como cuando tenías un campo eléctrico, una placa paralela, que era el mismo, no importaba la distancia, porque precisamente no rotaba el campo, era uniforme. Entonces esto sería algo así, ¿no? sí, Como el campo es uniforme, no rota, eh, la- cualquier curva que tome va a dar lo mismo. sí, o sea, digamos que el campo no induce rotaciones, más que no rota, no induce rotaciones localmente, porque fíjate, ¿te acordás que en el práctico pasado había un campo de velocidades, que era algo así? O sea, que en principio el campo de velocidades, o sea, en cada punto me daba la velocidad de un canal ahí. El campo era así, en principio si lo mirás no hay nada que te diga que algo está rotando, pero este campo induce rotaciones en cuanto a que si yo, era un campo de velocidades, ¿no? Si yo coloco una, no sé, una madera, por ejemplo, por decir algo, que está eh, fija, tiene fijo, puede rotar en torno al eje Z, que está saliendo de la página, este, este punto va a tener mayor velocidad que este punto. Si bien la velocidad siempre es en este sentido, este punto de la madera va a tener mayor velocidad que este punto, entonces va a inducir una rotación ahí, en torno al eje Z. Y si bien más, y aún, digo, y mirás el campo y no está rotando, no es una cosa que esté rotando hacia el campo, digamos, en el plano. Está tipo horizontal, pero aún así induce rotaciones localmente, porque la velocidad en este punto y la velocidad en este son distintas, entonces la velocidad neta, digamos, hace que rote.
O sea, te quiero decir, no es tan trivial interpretar físicamente rotor igual a cero. Yo lo pienso como que no induce rotaciones localmente. Eso a nivel de un campo de velocidad de un fluido, pero ya si pensás en un campo eléctrico, me resulta un poco más complicado. Así que no, digo, genial si tenés una intuición por ese lado, no te la sabría, no sabría decirte tipo, sí, 100% de acuerdo contigo, porque me resulta un poco difícil. Pero bueno, en definitiva, sí, matemáticamente la hipótesis es que el rotor del campo sea cero. ¿No? En particular va a valer, en el caso que vos decís de que tenés un campo uniforme, si querés pensarlo así. En particular, en el caso ese que vos decís de que tenés un campo eléctrico entre dos placas, que es uniforme, o sea, en cada punto vale lo mismo y la misma dirección y sentido, va a valer en particular, sí, porque no va a inducir rotaciones localmente. Es irrotacional. Bueno, entonces, volviendo a la matemática, digamos, esto les queda de ver, probar esto, que el campo que me dan es irrotacional, o sea que puedo aplicar este resultado de que la integral sobre dos curvas homotópicas siempre es lo mismo. Entonces la idea va a ser esta. Voy a agarrar y voy a elegir una curva conveniente, por ejemplo una circunferencia, centrada en -1, 0, vamos a llamarle C1, y esta vamos a llamarle C2, y voy a elegir estas curvitas verdes, las tres, las voy a elegir por separado, una a una, ¿tá? Y entonces voy a aplicar este resultado 3 veces. ¿Tá? Ojo, el C1 y el C2 este no tiene nada que ver con lo que está acá en el dibujo. Si querés vamos a llamarle CA y CB, no sé, para no complicarme la vida. CA. Ah. Ya van a ver que esto, tal, hay que hacer uno una primera vez para sacarle la ficha de cómo es la jugada, pero después es hasta divertido, le diría. Este, sí, sin tomarles el pelo, gurises. Gurisas. Eh, entonces la idea va a ser esa. Voy a elegir una curva conveniente, donde yo sepa integrar ese campo, que va a ser la circunferencia centrada en -1, 0, de radio 1 medio, ya les adelanto, por ejemplo. Eh, y, por ejemplo, voy a poder decir que la integral sobre C1, como C1 es homotópica a esta curvita, solamente a esta, bueno, la integral sobre C1 y sobre esa curvita que dibujé en negro van a ser la misma. Y lo mismo con esta otra por separado y con esta otra. O sea que en definitiva acá la integral sobre esta parte de la curva verde va a ser 3 veces la integral sobre C1. Voy a escribir eso. Pero esa es la idea. A ver, antes de escribirlo, quiero ver si alguien no entiende la idea. Voy a repetir la idea. Vamos a llamarle eh, C. ¿Cómo sería esto? Vamos a llamarle a esta CA1, CA1, a esta CA2 y a esta CA3. ¿Se entiende cuando digo a esta es la que da la vuelta? O sea, la parte que da una vuelta. No. Voy a marcar CA1, por ejemplo. Ese sería CA1, ¿está? Y después CA2 es la otra y CA3 la otra. Entonces, lo que digo, y ahora lo voy a escribir, es que como CA1 es homotópica con C1, la integral sobre CA1 es igual a la integral sobre C1, porque el campo es irrotacional. ¿Está? Acá Marcos me pregunta, ¿qué pasa en la parte B que están en diferentes sentidos? Está, ahora lo vemos, pero no te me adelante. Entonces, bueno, como C1 es homotópica a CA1, lo homotópica es que, o si quieren, no puedo decir, aplicando el resultado donde tengo una situación como esta, en la que podrían tocarse, o sea, podría haber hecho tocarse acá esta curvita en vez de esto.
Como tengo una situación como esta, el teorema de Green generalizado con rotor igual a cero, bueno, las curvas, la integral sobre la curva coinciden. Yo después dije, bueno, le dije, C1 y C2 son homotópicas. Entonces ahora, para evitarme decir, bueno, tengo una curva adentro de la otra, que una de ellas la puedo llevar de forma continua a la otra o algo así. O sea, en vez de decir, tengo esta situación, ahora estoy diciendo, bueno, si tengo dos curvas homotópicas, una con otra, la integral y el rotor del campo es cero, la integral sobre las curvas da lo mismo. O sea, cuando digo que tengo dos curvas homotópicas, estoy pensando que tengo una situación como esta. O, en el caso extremo, que está una pegada con otra. Pero es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, cuando digo dos curvas homotópicas me estoy refiriendo a este resultado o a esta situación. Y si agrego que el rotor es cero, sería, vale, que dos curvas homotópicas tienen la misma integral. Entonces, como C1 es homotópica a CA1, entonces la integral sobre CA1 de F es la integral sobre C1. ¿Tá? Y se supone que yo sé calcular, ¿tá? Y eligiendo C1 de forma conveniente, hallo la integral sobre CA1 de F. ¿Tá? Esto es lo central de este ejercicio, es este argumento que acabo de dar. Así que me interesa que todos estemos de acuerdo con esto. ¿Tá? Me elegí, obviamente que la curva verde, la C, no es simple, porque se cruza a sí misma, pero la separé tipo en las partes simples cerradas. ¿Tá? Entonces, la primera parte simple cerrada de C es CA1. Entonces agarro y me elijo una curva, que en este caso es una circunferencia, la agregué yo ahí en escena, y que lo que tiene en particular es que C1 es homotópica con CA1. Entonces, como C1 es homotópica con CA1 y el rotor del campo, lo van a probar ustedes de tarea, que es cero, la integral sobre CA1 es la integral sobre C1. Y la idea es que yo voy a elegir C1 de forma conveniente para poder integrar el campo que me dan. ¿Tá? Porque CA1 no la conozco. No conozco nada de la curva verde. Simplemente sé que se comporta algo de esta forma. Entonces, esto es lo más importante del argumento. ¿Alguien se perdió con eso? Comenten ahí. Ahora voy a aplicar lo mismo para CA2, para CA3, y después vamos a ver la parte B a ver qué pasa. Entonces, de igual forma, la integral sobre CA2 de F es igual a la integral sobre C1 de F, y la integral sobre CA3 de F es la integral sobre C2, C2 era, C1, perdón, siempre C1 de F. Capaz que le puedo llamar CA en vez de C1, pero no importa. O sea que, en definitiva, entonces, por lo tanto, esto es símbolo por lo tanto, la integral sobre CA1 unión CA2 unión CA3 de F, que es la suma de estas, me queda 3 veces la integral sobre C1. ¿Ok? O sea que apliqué 3 veces el resultado ese del corolario del teorema de Green generalizado, asumiendo rotor igual a cero, y obtuve que la integral sobre esta más esta más esta, o sea, sobre esa parte de la curva verde, es 3 veces la integral sobre esta. ¿Ok? Eso es un primer truco, si quieren. Ahora, de este lado va a pasar algo similar. Y lo que voy a hacer es... eh, nada, va a haber un signo de menos. Acá me preguntaba Marcos qué pasa con la parte B, que está en diferente sentido. Está. Este, sí, o sea, lo que va a ocurrir es que va a tener si querés me lo tomo eh, en este sentido. Sí, voy a hacer eso. Puedo tomar la circunferencia así, o puedo tomar al revés. O sea, y la integral en este sentido es menos la integral en este sentido. Capaz que mejor así. O sea, voy a tomar así porque después para parametrizar la circunferencia me va a quedar más fácil porque es lo estándar, antihorario. Y estas, digo que la integral
en este sentido, sobre la parte verde esta, es menos la integral en el otro sentido. Y ahí después vinculo con la integral en la circunferencia. ¿Está? Vamos ahí, a ver si así yo puedo terminar este ejercicio antes de que termine la clase. Bueno, entonces ahora le voy a llamar, a esta le voy a llamar CB1 y a este cachito le voy a llamar CB2. A ver cómo hago. ¿Está? Entonces, de forma similar, está, ahora, de forma similar, opa, me preguntan acá qué teorema estoy aplicando, Valentina. El teorema que estoy aplicando es este resultado que vi acá. ¿Está? O sea, sería el teorema de Green generalizado para el caso de que tengo una curvita adentro de otra, que en realidad estoy aplicando para el caso extremo en que la curvita está así, pegada a esa, y asumiendo que el rotor del campo es cero. ¿Está? Eso es muy importante. Esta igualdad vale cuando el rotor del campo es cero. ¿Está? Entonces, de forma similar, puedo decir que la integral sobre CB1 o menos la integral sobre CB1, porque el menos es porque cambié el sentido, o sea, si integro CB1 de forma antihoraria, sería menos la integral que me interesa a mí. Es la integral sobre C2, que es la circunferencia. ¿Está? Esto sería CB1 en recorrida orientada de forma positiva. O sea, la integral que a mí me interesa es con CB1 orientada en forma horaria. Esa es la integral que a mí me interesa. Le pongo un signo de menos para que todo esto sea la integral sobre CB1 recorrida de forma antihoraria. ¿Por qué? Porque C2 la estoy recorriendo de forma antihoraria. Si quieren, si les complica mucho la vida, vamos a hacerlo como me sugerían ahí. O sea, si tengo el mismo sentido, vamos a orientar esta. Después tiene que ser coherentes cuando la parametricen. Está buenazo. La voy a orientar así en sentido horario. Eh, sentido horario. Entonces ahí coinciden las integrales, pero tengan que tener cuidado después cuando parametrizan la circunferencia de esta, que la parametricen en sentido antihorario, horario, perdón, o está igual, igualdad va a valer. Vale eso. Y, o sea, la integral sobre C2 va a ser la integral sobre esta curva, que se llama CB1, y también sobre esta curva que se llama CB2. ¿Está? Y la integral sobre CB2 de F va a ser la integral sobre C2 de F. ¿Está? Y por último, o sea que ahí ya eligiendo convenientemente C1 y C2, perdón, entonces la integral sobre la parte de la curva que es CB1 unión CB2 me va a quedar dos veces la integral sobre C2 de F. ¿Está? Ojo, todo esto es CB1, CB2 y C2 en sentido horario. Que si es en sentido antihorario, él vale igual, ¿está? ¿Por qué? Porque cambia el signo de esta y cambia el signo de esta. Se cancela en definitiva. ¿Está? O sea que da lo mismo. Y lo último que está faltando, ahora ya calculé la integral. Asumiendo que sé calcular la integral sobre C1 y sobre C2, que eso lo voy a poder hacer porque me voy a elegir las curvas convenientemente, circunferencias, por ejemplo, centradas en -1, 0 y en 1, 0. Asumiendo que sé calcular integral sobre C1 y sobre C2, ya sé calcular la integral sobre toda esta región de la curva, todas estas partes de la curva verde y todas estas partes de la curva verde. Me falta la integral sobre esta parte de la curva verde. ¿Está? Entonces, el último truco, ya con eso terminamos la clase y le va a quedar para ustedes
calcular la integral del campo sobre las circunferencias. Este, ¿Qué pasa con la integral del campo sobre este tramito de curva? Vamos a llamarle CAB. ¿Tá? ¿Qué pasa con eso? En principio no podemos decir nada, porque no tengo ni idea. Pero la gracia acá, este es el último truco que les tiro hoy, es que yo, en vez de quedarme, yo recorrí 3 veces en sentido antihorario esta, después me fui para este lado y recorrí 2 veces en sentido horario este, y me quedé en el punto B. Pero en vez de quedarme en B, ¿por qué no volver a A? ¿Tá? O sea, volver a A por este lado, y terminó en A. Salí en A y terminó en A. ¿Ok? ¿Y qué ventaja tiene eso? Que la integral de F sobre la curva de A a B, como voy y vengo, se anula, claro. Porque una está a la ida, es integrar sobre el tramito CAB orientadas hacia la derecha, digamos, o sea, en un sentido, y a la vuelta es integrar sobre CAB con el otro sentido. Entonces, una es menos la otra. Entonces, la suma se anula. ¿Está? Esa es la gracia. Entonces, finalmente, ah, eh, a ver, formalmente, así no quiero generarle más confusión. Formalmente lo que tengo que hacer acá es, es como que estoy volviendo por otra curva si quieren, pero en realidad es la misma. O sea, sí, la curva es cerrada. Eh, bueno, si empiezan a terminar. Vamos a dejarlo así, o sea, voy por esta y vuelvo por esta. Y por eso se anula. Tá. Bueno, está. No había visto lo que preguntaba en el chat. Está así. Tengo que ir y volver en definitiva porque si empiezan a terminar a, si quieren. Entonces, finalmente, la integral sobre el tramito este, en realidad sería sobre el tramito ida, unión, vuelta de f, es la integral CAB ida más la integral CAB vuelta. Y la gracia que esto es menos la integral CAB ida, o sea que esto me da 0. ¿Está? Ok. Acá me pregunta Felipe, está bien. Ah, porque podría pasar, claro, yo dibujé la curva verde no sé cuál es arbitraria. ¿Está? Entonces, pero yo agarré y dije, bueno, acá este truco final que dije es asumiendo que voy de A a B y vuelvo de B a A por la misma curva. Pero podría no ser la situación. ¿Está? De hecho, eh, eso es lo que plantea Felipe. Y puede pasar eso. Y lo que hago es, imagínate que esto es A y esto es B. Entonces voy por esta y vuelvo por esta. ¿Está? Bueno, la gracia es que esta curva es homotópica con la que yo me elegí. Vamos a llamarle. Suponete que esta era la curva verde. Está bien, está bien. Tu pregunta está perfecta porque, de hecho, fue arbitrario haber asumido que la curva verde, que no la conozco, iba y volvía por el mismo lado. Imagínense que la curva verde que no la conozco era esto, en realidad. Entonces, lo que digo es que, bueno, así como usé que la integral, eh, imagínense, ahora me considero ir por esta, yo agrego esta curvita. O sea, esta es la que me daban, la verde es la que me daban, que une A con B.
que es como el caso más general. Y yo, así como elegí acá una circunferencia, o está más o menos así, acá elijo hacer homotópica, elijo una que va y viene por la misma curva, y la gracia es que esta roja, que va y viene por el mismo lado, y eso me sirve para que se anule la integral sobre f en esa curva, la integral de f sobre esa curva, es homotópica con la verde. ¿Tá? Pueden pensarlo que yo la curva verde la puedo llevar, la puedo convertir de forma continua en esta curvita que es como una recta. ¿Tá? O sea, voy bajando esto acá, y cada vez se parece más a la curva esa roja. Entonces la integral sobre la curva verde, ¿tá? De f va a ser igual a eh, la integral sobre la curva esa que yo me elegí. Sobre la curva b ida más la integral sobre la curva b vuelta. Que está. Y esto es lo que da cero. ¿Se entendió? O sea, la respuesta a lo que pregunta Felipe es, yo puedo, en definitiva, puedo asumir que la curva va y viene por el mismo camino, porque si no es el caso, si el caso fuera que me da una curva verde, bueno, la curva verde esa, que va y vuelve por distintos caminos, es homotópica con la curva que yo elegí, que va y vuelve por el mismo camino. Entonces, como el campo es irrotacional, de nuevo aplico el resultado de que la integral sobre dos curvas homotópicas da lo mismo. Entonces, la integral sobre la que me dan es lo mismo que la integral sobre la curva AB de ida y más la de vuelta. ¿Tá? O sea, la de AB, esta de ida y vuelta, piénsenla como el límite de como una especie de curva verde de estas, pero que están como pegadas, ¿no? ¿Se entendió, Felipe? Voy a tratar. ¿Crees que sí? Está. A ver, vamos de nuevo. Eh, yo no debería haber considerado este caso, estoy de acuerdo. Me tendría que haber considerado algo más general, ¿no? Que era, este, va por un lado y vuelve por otro. ¿Está? Eso estoy de acuerdo contigo. Ahí hice trampa. Ese sería el caso más general, ¿no? Entonces lo que digo, bueno, así como hice el truquito de las circunferencias para estos casos, puedo hacer un truquito similar que es, considero que voy y vuelvo por la misma curva. ¿Tá? O sea, meto en escena, así como metí en escena dos circunferencias, meto en escena una curva que es como una recta deformada que va y viene de A a B por el mismo lugar. Entonces lo que digo ahora es que hago el mismo argumento que usé para decir que la integral sobre C1 coincidía sobre la integral sobre CA1, lo uso para decir que la integral sobre la parte verde de este tramo coincide con la integral sobre esta curva roja. ¿Por qué? Porque las curvas verdes estas cerradas, que unen A con B, son homotópicas con la curva roja, porque puedo llevar la curva verde esta cerrada de forma continua a la curva roja. Y la curva roja tenés que pensarla como el límite de una especie de algo así, ¿tá? Voy y vuelvo, y, y en el límite me refiero a que estos están tan cerca como yo quiera, digamos. Ahora sentí un poco más, me vas a decir que sí, porque si no te voy a hartar, pero... Déjame terminar el ejercicio y si no me preguntás de nuevo, Felipe. Y voy a tratar de... Eso lo voy a explicar bien bueno, lo voy a explicar así como te lo explicaba vos. No sé si es bien o mal, pero... Opa, está. Entonces, en definitiva, lo que les quería a ustedes por hacer es... Yo se lo dejé todo planteado para que en definitiva calculen la integral de este campo. En definitiva, la integral sobre la curva verde que me dan va a ser la integral de ese campo sobre C1, que es una circunferencia, más la integral sobre otra circunferencia. Bueno, 3 veces esto menos va a ser 2 veces esto.
¿tá? Y C1 y C2 tienen que elegirla de forma conveniente para que puedan calcular la integral de este campo de forma razonable. Entonces, la gracia va a ser tomarse una circunferencia, C1 va a ser una circunferencia centrada en 1, 0, en menos 1, 0, y C2 en 1, 0, y con radio 1 medio va a funcionar, digamos. Entonces, lo que les quedaría a ustedes, a ver, pasando en limpio, eh, a ver, me falta lo del menos ese. Esto medio 0, eso no es preocupación. En todo caso, los detalles de por qué traté de explicárselo a Felipe, no sé si me entendió, pero lo voy a tratar de explicar cuando suba esto. Y ahí va. Entonces, lo que me falta ver, lo que le faltaría a ustedes, entonces en definitiva, lo escribo acá, la integral de f sobre c va a ser, acá quiero lo del signo, la integral sobre, claro, la integral cb1 unión cb2, no, ¿por qué tengo un signo de menos? Deme un minuto, ya se fue la pila de gente, pero bueno, deme un minuto para ver eso. Eh, yo acá, ahí va. La integral en C2 orientada de esta forma va a ser dos veces la integral esta. Entonces está, si ustedes orientan C2 de forma horaria, esto va a ser un más en realidad. Pero si orientan C2 de forma antihoraria, esto va a ser un menos. ¿Está? ¿Por qué? Porque C2 así de forma horaria coincide con dos veces, perdón, la integral sobre la parte verde orientada de forma horaria es dos veces la integral sobre C2 orientada de forma horaria, que es menos dos veces la integral sobre C2 de forma antihoraria. Eso porque si cambio el sentido de la curva me queda menos dos veces. Entonces si C2, en definitiva, la integral de f sobre C me queda la integral de f sobre C1 más la integral de f sobre C2, esto con C2 horario y esto antihorario, dos veces, perdón, acá, tres veces. Pero si deciden orientarse dos también antihorario, bueno, en definitiva es acá la integral sobre C1 antihorario menos dos veces la integral sobre C2 si deciden parametrizar en sentido antihorario también C2. Acá lo que usé simplemente es que si tenía la integral de f sobre C2 en sentido horario, es menos la integral de f sobre C2 en sentido antihorario. Entonces por eso apareció el menos acá. Y bueno, les queda para ustedes calcular eh, tarea, hallar la integral de f sobre C1 y la integral de f sobre C2, donde C1 y C2 son las circunferencias del dibujo. ¿Está? Y, o sea, centradas en menos 1, 0 y 1, 0 de radio 1 medio, por ejemplo. ¿Está? Eso es lo que le queda de tarea. Y, ¿por qué el radio? No, en realidad, no sé si es, o sea, a ver si me cambian algo el radio. O sea, la idea es elegir las curvas para que sea fácil integrar esto. Eh, sí, no sé por qué ese radio. Tiré eso para que no tocara acá. ¿Está? Pero bueno, prueben, a ver. O sea, acá me preguntan si tiene que ser mayor o un medio. En principio no, porque yo no tengo ni idea cómo es la curva esta. La curva verde pueden llegar hasta acá la curva verde. ¿Está? Yo acá la dibujé como que la engloba, pero puedo usar el mismo argumento si la circunferencia estaba adentro, ¿no? Si la circunferencia era más chiquita, puedo usar el mismo argumento que usé. Si la circunferencia roja que agregué era más chiquita, puedo usar el mismo argumento que usé con la circunferencia por afuera. ¿Está? O sea que eso no cambia. De hecho, capaz que lo más conveniente es elegir
por adentro, porque eso sé que siempre lo puedo lograr. Por afuera también, pero ahí ya me complicaría el dibujo. ¿Cómo decís? Si corta la parte de arriba. Lo del radio prueben. Yo tiré un medio porque estaba por tirar algo. Prueben lo que les quema, a ver si influye en algo. Yo no llegué a hacer la integral, a parametrizar la circunferencia, pero prueben a ver haciendo la integral cómo les queda. Acá me pregunta Marcos, ¿qué pasa si corta la parte de arriba? ¿Qué cosa? Tipo, esto acá. O sea, vos siempre puedes elegir una circunferencia suficientemente pequeña para que tengas un dibujo como este, ¿no? Si te cortara esto, así, no importa, es lo mismo. Porque vos cuando estás aplicando el teorema S para, por ejemplo, hallar la integral sobre la curva azul, toda esta parte no existe para vos, no te importa, porque vos solamente te estás concentrando en la curva azul. Todo lo demás como que no existiera. Después vas a ver cómo integrar sobre estas partes, por separado. O sea, lo tratás por separado, la integral sobre la curva verde es primero qué pasa, cómo integro sobre la curva azul, cómo integro sobre este tramito de la curva verde, sobre este tramito de la curva verde, después sobre este tramo, o sea, todo por separado. Entonces, cuando te estás enfocando en la curva azul, lo demás no existe para vos. Solamente existe la curva azul y la curva que vos agregues, en este caso la circunferencia. Entonces, traten de repasar todo esto que les comenté, todos estos argumentos, y traten de terminar este ejercicio, y después traten de hacer el ejercicio 3 con estos argumentos también. ¿Está?